Vamos a por la tercera parte de la sesión de hoy para acabar de explicar un poco lo de la función proposicional y comentar algunas cosas de metalógica. Como estáis viendo hoy está siendo especialmente denso porque todavía no hemos empezado con los signos y explicar estas cosas con palabras siempre es algo más complicado. De todos modos, quedaos claro, que os quede claro esto que hemos dicho. La función proposicional, que la define Frege, estamos simbolizando con letras u otros signos no solo las variables, que son los argumentos de los predicados, acordaos, sino también los mismos predicados. Con lo cual ya todo lo tenemos simbolizado y así tenemos la lógica simbólica. Dice que también esto se le llamaba logística, hoy logística es más bien lo de transportar paquetes y cosas de esas, pero en su momento se llamó logística. Y fijaos que ha tomado un poco, por así decir, prestada la noción de función matemática, que ya suponía que había el álgebra y la algebrización de las matemáticas, con lo cual lo que ha hecho Frege es que aplica a la lógica la noción de función, solo que en una función matemática tú metes números y sacas números. Aquí lo que pasa, vas a meter proposiciones y vas a sacar proposiciones, o vas a meter términos y vas a sacar proposiciones, según se vaya viendo. Pero tenedlo presente que siempre hay un cálculo, O sea, ya había un cálculo en Aristóteles, y por eso para que haya una ciencia tiene que haber un cálculo, incluso en la teología. Es decir, si en la teología no hay un cálculo de predicados o de proposiciones, o como lo quieras decir, la parte de logía la puedes quitar porque no tiene sentido. Lo que pasa es que para acabar de redondear el concepto de función proposicional hay que precisar alguna cosa más. Fijaos qué es lo que os dice aquí. El concepto de función proposicional, presentado hasta ahora como expresión que contiene variables, o sea, acordaos, metemos unas variables, le damos valor de proposiciones o de términos y sacamos otras proposiciones. Y que en esta forma no es una proposición, es ambiguo, porque claro, fijaos, si decimos función proposicional es una expresión que contiene variables, aquí de momento no hemos dicho que es una proposición. Acordaos que la clave de una proposición es que una cosa es proposición si puede ser o verdadera o falsa. Lo que pasa es que parecería que esto, expresión que contiene variables, todavía no es una proposición y por tanto no puede ser ni verdadera ni falsa. Pero fijaos en esta expresión. Para todos los P y Q, si se da P, entonces se da Q. Es así que se da P, luego se da Q. O sea, el ejemplo, para cualquier P y Q, o sea, el ejemplo típico es, si llueva, el suelo se moja. Es así que llueve, luego el suelo se moja. O sea que tenéis aquí una expresión que es siempre verdadera, porque tiene la forma, por así decir, de una ley lógica. Y sin embargo, como dice aquí, es una ley lógica, la veremos luego en su momento, pero tiene variables proposicionales, A y P y A y Q, con lo cual parecería que una expresión que contiene variables ya es una proposición, porque si es verdadera, hemos dicho que las proposiciones tienen que ser o verdaderas o falsas, pero esto realmente es una proposición, o bien esta otra expresión. Para algún X, si X es estudiante, entonces X está presente en la universidad. Esta puede ser verdadera para los estudiantes presentes o puede ser falsa para los estudiantes ausentes, pero contiene también variables terminales. Aquí no es P y Q que son proposiciones, sino aquí X que son términos. Con lo cual, como dice aquí, en ambos casos estas expresiones contienen variables. Pero ¿cómo pueden ser verdaderas y falsas? ¿Son proposiciones? ¿No son proposiciones? Entonces aquí os explica Basti qué es lo que está sucediendo. Hay que notar que en ambos casos no estamos en presencia de variables del todo libres y variables desvinculadas de la expresión, sino de variables que están ligadas, que están vinculadas por cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Cuando decimos para todos o cuando decimos para alguno. El cuantificador universal para todos, el cuantificador particular o existencial para alguno. Esto lo veremos con mucho detalle en el capítulo 4. Pero como veis, esto que podría parecer una función proposicional, el truco está en que aquí hay un para todos y aquí hay para uno o para alguno,
con lo cual ya no estamos ante una verdadera función proposicional. ¿Qué es una función proposicional? Pues una función proposicional es toda fórmula, acordaos, fórmula, lenguaje simbólico, expresión, lenguaje ordinario. Una función proposicional es toda fórmula que contiene variables libres, no vinculadas por cuantificadores, con lo cual si hay cuantificadores ya no tenemos una función proposicional. Así pues, si una fórmula expresión contiene variables vinculadas por cuantificadores, no es una función proposicional, sino que es una proposición, porque se le puede atribuir un valor de verdad. Para todos los x, si x es hombre, entonces x es mortal, es verdadera, por tanto es una proposición, aunque tiene variables. Tiene la variable x, que se puede sustituir por constante. Se puede sustituir x por Juan, por Pedro, por Platón, por Sócrates, por Aristóteles, pero ya esta misma expresión, acordaos, esto sería una expresión, no una fórmula, porque como veis aquí todavía hay muchas cosas en lenguaje, digamos en lenguaje ordinario, mientras en cambio la expresión, para todos los x, si x es italiano, entonces x es ladrón. Es falsa, porque evidentemente hay algún italiano que no es ladrón, y esta es verdadera. Para algún x, si x es italiano, entonces x es ladrón, porque por lo menos hay alguno que es ladrón. Con lo cual, como veis, las tres, esta y esta, son proposiciones, pero no son funciones proposicionales. Bien, por cerrar esto de las funciones proposicionales, os recuerda aquí Basti una serie de características que están expuestas en los Principia Mathematica, la gran obra de Whitehead y Russell, diciendo que si llamamos a phi de x, lo utilizamos esto como el símbolo para la función proposicional, hay que decir que phi de x tiene un único valor, pero no un valor definido, es decir, phi de x será algo, solo que según cuál sea esa x, valdrá una cosa o valdrá otra. Denota ambiguamente, o sea, si tú pones phi de x es como si pusieras phi de a, phi de b, phi de c, donde esto son los posibles valores que pueda tener x. Fijaos que si le quisiéramos dar aquí, aunque esto no quiero poner muchos ejemplos porque si no va a liar el asunto, pero si con esto estuviéramos diciendo, bueno, por poner el ejemplo con lo de correr, phi quiere decir el predicado correr, x quiere decir, o sea, es la persona que está corriendo, con lo cual phi de x lo que quiere decir es que alguien corre, pero no sabe si es Juan corre, Pedro corre, Aristóteles corre, etc. Por eso decir phi de x es lo mismo que decir Juan corre, Pedro corre, Aristóteles corre, Platón corre, etc. Phi de x además va a significar uno de los objetos, aunque no uno definido de ellos, sino uno cualquiera, o sea, si tomamos phi de x sin más precisiones, puede ser cualquiera de todos los posibles objetos. Y obviamente, phi de x va a tener un significado bien definido solo si cada uno de los objetos está bien definido. Claro, si no está claro qué quiere decir Juan corre, Pedro corre, Manuel corre, pues alguien corre o x corre, no vamos a saber exactamente qué es lo que queremos decir. Por eso puede decir que una función no es una función bien definida a menos que todos sus valores no estén ya bien definidos. De aquí se sigue que ninguna función puede tener entre sus propios valores algo que presuponga la misma función. Si así fuera, los objetos denotados ambiguamente por la función no los podríamos considerar definidos hasta que la función no fuera definida, mientras que inversamente, como acabamos de ver, la función no puede estar definida hasta que no estén definidos sus valores. O sea, esto es interesante. Diríamos, la función no puede ser parte, por así decir, de la misma función. Ninguna función puede tener entre sus propios valores algo que presuponga la misma función. Sería la pescadilla que se muerde la cola o caer caer en contradicciones que veremos más adelante. Aquí creo que no indica nada más. Bien, pues con esto cerramos lo de la función proposicional, que es muy, muy importante. Y ya para terminar, vamos a recordar una serie de elementos de metalógica. Ya habíamos dicho que aquí vamos a hablar de lenguaje y metalenguaje, esto más o menos ya lo habíamos dicho antes. Cuando habíamos hablado de lo propio del sujeto humano, habíamos dicho que las características de su lenguaje y su conocimiento es la capacidad meta,
o sea, de ir más allá, de hacer objeto de su lenguaje y de su pensamiento a la lógica que subyace a un determinado lenguaje. De manera que puede no solo estudiarla, sino también modificarla. Claro, si tú conoces la lógica de tu lenguaje, la puedes modificar y puedes crear lenguajes artificiales. Esta es la característica fundamental. Por esto, si hablamos con precisión, ¿cuál es la distinción entre lenguaje y metalenguaje? En el lenguaje ordinario, con los lenguajes que usamos, español, inglés, las diversas expresiones lingüísticas suelen tener por referente, o sea, se refieren a objetos extralingüísticos, sean objetos materiales, naturales o artificiales. La palabra cedro hace referencia a un árbol, la palabra coche hace referencia a una cosa que es un coche, o también a objetos mentales. La palabra mayor, la palabra menor, puede hacer referencia a conceptos. O sea que, digamos, los referentes suelen ser objetos. Lo que pasa es que es posible también hacer un uso lógico de un determinado lenguaje, haciendo que sus expresiones se refieren a expresiones de otro lenguaje. Es decir, en lugar de hablar de coches, de casas o incluso de conceptos, podemos hablar de los mismos elementos del lenguaje. Entonces, lo que tenemos es que un lenguaje será metalenguaje de otro. El primer lenguaje será metalenguaje y el lenguaje que estamos estudiando será el lenguaje objeto. O sea, en lugar de hablar de coches, de casas o de árboles, vamos a hablar de otro lenguaje. Si tú escribes en italiano una gramática del inglés, el italiano es el metalenguaje y el inglés el lenguaje objeto. Bien. En los lenguajes ordinarios, español, inglés, italiano, es posible escribir en inglés una gramática del inglés, en italiano una gramática del italiano, en español una gramática del español. Lo que pasa es que en los lenguajes formalizados esto no va a ser posible. ¿Y por qué puede ser esto posible en los lenguajes normales, los lenguajes ordinarios? Porque los lenguajes ordinarios contienen en sí mismos su propia semántica, es decir, en español hay un vocablo que es verdadero, demostrable, coherente, con lo cual tú, para analizar el lenguaje español, puedes decir tal frase es verdadera, tal frase es coherente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo lenguaje español tienes vocablos que hablan de la propia semántica. Lo que pasa es que si buscamos un lenguaje enormemente coherente y que no tenga ambigüedades, ya van a empezar a aparecer los problemas, porque un lenguaje perfectamente formalizado, y esto es lo que va a salir con los teoremas de Gödel, nunca puede ser metalenguaje de sí mismo. Es decir, si tú haces un análisis completamente serio desde el punto de vista del metalenguaje, los vocablos de la semántica de estos lenguajes tienen que estar dados en otro lenguaje diverso. Como había dicho Tarski, no es necesario que la lengua de la que hablamos, la lengua que analizamos, coincida con la lengua en la que hablamos. Es decir, tú estás utilizando un lenguaje distinto para analizar otro lenguaje. Porque la propiedad de autorreferencialidad no la poseen los lenguajes formalizados. Un lenguaje formalizado no puede volver perfectamente sobre sí mismo. Por eso tiene que estar abierto, semánticamente abierto. O sea, cuando tú analizas la semántica de un lenguaje tienes que ir a otro lenguaje superior, porque si no van a comenzar a aparecer contradicciones. Explica aquí sus trabajos fundamentales. De ahí su carácter semánticamente abierto y también de aquí se sigue, por contra, el carácter ideológico y acientífico de toda forma de cientificismo, es decir, la pretensión de una determinada ciencia de bastarse a sí misma, claro, porque si una ciencia se basta perfectamente a sí misma, quiere decir que esa ciencia puede ser el metalenguaje del mismo lenguaje científico que estás utilizando, pero si el lenguaje es formalizado, tal cosa no puede ser. Aquí tenéis un poco una explicación mayor. O sea, aquí lo que te va a decir es que si tú tienes un lenguaje formalizado, como dice aquí, que tiene su propia sintaxis, su propia semántica, contiene fórmulas que expresan al menos una amplia casa de proposiciones, de su sintaxis y su semántica, pero entre estas fórmulas
Si se satisfacen algunas condiciones muy generales, habrá siempre algunas verdaderas de un carácter semántico muy elemental, que no son teoremas, es decir, que no pueden ser probadas dentro de ese lenguaje. Fórmulas del tipo, por decirlo de una manera sencilla, que determinada fórmula es verdadera si y solo si se da tal condición, donde el espacio vacío se debe rellenar con la fórmula misma. Por ejemplo, la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Como se ve, se trata de fórmulas autorreferenciales, que no se puede evitar cuando se estudia la posibilidad de que un lenguaje pueda ser metalenguaje de sí mismo. Lo vamos a ver esto inmediatamente. Y repito, esto luego va a tener mucho que ver con los teoremas de Gödel, pero de momento no comentamos más. Quedaos con eso, que si un lenguaje está perfectamente formalizado, no puede ser metalenguaje de sí mismo. Obviamente, como dice aquí, es posible usar un lenguaje formalizado como metalenguaje de otro lenguaje formalizado. La teoría de conjuntos como metalenguaje de las matemáticas. Pero fijaos, tenemos aquí dos lenguajes. La teoría de conjuntos por una parte y otra parte del lenguaje de la matemática. Y por supuesto siempre se puede utilizar un lenguaje ordinario como metalenguaje también del lenguaje formalizado. Es lo que estamos haciendo aquí en este manual. Estamos estudiando el lenguaje de la lógica, pero veis que utilizamos palabras, un lenguaje ordinario, complicado, pero es el lenguaje ordinario. Lo que pasa es que, claro, esto, como explica aquí Basti, tiene el inconveniente de la imprecisión, ya veis la cantidad de veces que tenemos que estar explicando las cosas y que nos obliga a hablar mucho. Como explica aquí, los lenguajes ordinarios son cualquier cosa menos ecológicos. Y si buscamos un lenguaje formalizado, hay que buscar la precisión y la máxima concisión. Entonces, ¿en qué consiste la formalización? Fijaos que ya lo habíamos visto antes. Formalizar quiere decir simbolizar y axiomatizar. Esto se verá con mucho más detalle en el capítulo 7, pero algo habíamos dicho ya de las características que tenían los axiomas en Hilbert. Acordaos que los axiomas tenían que ser en número finito, no podían ser contradictorios y no se podían reducir unos a otros. ¿En qué consiste la simbolización? La simbolización consiste en un aislamiento de los componentes del lenguaje con relevancia lógica. Tú tienes que aislar los símbolos de ese lenguaje y decir son este, los que sean. La individuación de una tipología de estos componentes, a los cuales corresponderá un tipo de símbolo lógico. Es decir, tú ves cómo de los componentes que has aislado, tienes que decir qué tipo de símbolos son. Esto van a ser constantes, esto van a ser variables, esto va a ser tal tipo de variable. O sea, una vez que tú sabes cuáles son los símbolos que estás ahí utilizando. Acordaos, símbolos son signos dentro de un lenguaje, con un significado determinado. Y luego te hace falta la traducción en signos símbolos. Aquí símbolos nos referimos a los símbolos escritos. El símbolo escrito, por ejemplo, la variable para individuos X, es un sustituto de la cosa, la que hace las veces del objeto su representante. Las fórmulas van a ser concatenaciones correctas de símbolos dotados de significado unívoco interno a ese lenguaje, porque están construidas con respecto a las reglas del lenguaje mismo. Fijaos que eso en matemáticas es muy sencillo. El signo de 2 es el número 2. El signo de más es la cruz. El signo de 2 es el signo número 2. El igual, para decir igual, tenemos las dos rayitas. Entonces, tú traduces la expresión 2 más 2 es igual 4, vas poniendo los signos escritos, que en este caso son símbolos, porque en matemáticas tiene un sentido claro. Fijaos que la cruz en matemáticas indica la suma. La cruz, en cambio, en un libro litúrgico indica que tienes que trazar a la señal de la cruz. Y externamente, más o menos, es la misma cosa. Ya veis que el mismo signo gráfico, una cruz, en matemáticas significa suma, en un misal quiere decir trazar la señal de la cruz. Y luego, por supuesto, tiene que haber una distinción rigurosa y definida de los signos del lenguaje objeto de la teoría que hay que formalizar respecto a los símbolos del metalenguaje, de la metateoría
en la cual se analiza la teoría en cuestión. O sea, tú tienes que tener claro cuáles son los símbolos del lenguaje objeto y cuáles son los símbolos del otro lenguaje con lo que lo estás estudiando. Por ejemplo, tú estudias la matemática, la aritmética, con la teoría de conjuntos. Tienes que tener claro los símbolos de la aritmética y los símbolos de la teoría de conjunto. Bien, eso respecto a la simbolización y la axiomatización, como se explica aquí, un conjunto de axiomas, o sea, para la axiomatización hace falta un conjunto de axiomas o postulados lógicos y no lógicos, o sea, un conjunto de aserciones no demostrables en la teoría que introducen los conceptos fundamentales de la misma y que se consideran verdaderas, se entiende en la teoría, son los puntos de partida, o si queréis los puntos de retorno, a los que vamos remontándonos, de toda deducción correcta en la teoría. Fijaos que esto, por ejemplo, es muy sencillo en la geometría. Tú demuestras el teorema de Pitágoras. Muy bien, pero para esto estás utilizando cosas que están en los postulados, los 5 postulados de Euclides. Pues entre 2 puntos solo pasa una recta, los ángulos que están contrapuestos entre 2 rectas que se cruzan son iguales, los 5 postulados de Euclides. A partir de ahí tú puedes demostrar una serie de teoremas. Por tanto, para la axiomatización, el punto de partida son los axiomas o postulados, lógicos y no lógicos, según sea la teoría. Y luego un conjunto de reglas de inferencia que regulan la manera de encadenar las fórmulas de la teoría. Por ejemplo, cómo pasas de un sitio a otro. Y a través de las reglas llegamos a la corrección de las argumentaciones. Una corrección que puede ser comprendida y después controlada, compartida de modo riguroso. Claro, obviamente con esto, como os dice aquí, se pierden muchos de los matices y de las riquezas semánticas del lenguaje ordinario. Al principio las teorías están expresadas de una manera así un poco intuitiva, pero una vez que lo tenemos formalizado, y sobre todo con el método axiomático, esto puedes ir corrigiendo errores que haya, puedes enriquecer la expresividad y puedes saber siempre y con certeza dónde está el error o dónde está el punto que se queda un poco flojo y que hay que aumentar. Fijaos, por ejemplo, en los lenguajes ya vimos esto un poco, las ventajas de la formalización. Es mucho mejor escribir 2 más 3 igual a 5 así que no tener que contar esto. O esto en física, la velocidad, o esto en química. Fijaos que hay que hacer casi una homilía para describir el tema de qué es lo que pasa cuando tú metes en una solución de sulfato de cobre, metes una placa de zinc. Tienes que explicarlo así, mientras que de esta manera es mucho más rápido. Con lo cual, las ventajas de los lenguajes formalizados son brevedad, simplicidad, rigor, universalidad, ausencia de ambigüedades, etc. Bien, creo que esto es bastante sencillo. Eso sí, acordaos que no pueden ser autorreferenciales, no pueden ser metalenguajes de sí mismos. Repito, la demostración de todo esto lo veremos mucho más adelante porque requiere toda una serie de cosas, pero de momento quedaos con la copla, y es que el lenguaje, si está formalizado, no puede ser metalenguaje de sí mismo. Formalizado se entiende bien formalizado, o sea, no que hagas una homilía un poco más elegante, sino que utilices realmente un lenguaje formalizado. Y ya para ir cerrando esto, fijaos que un lenguaje es un cálculo formal. Como dice aquí toda teoría científica, se presenta como un sistema, fijaos, ciencias naturales, matemáticas y metafísicas, hay que decir, ojalá estudiáramos así la metafísica. Se presenta como un sistema de deducciones válidas, esto es, como un conjunto de proposiciones, aserciones, conclusiones verdaderas, obtenidas correcta y coherentemente a partir de un conjunto de axiomas, que es las asunciones de partida consideradas como verdaderas y las reglas de deducción. Acordaos siempre, axiomas y reglas de deducción. Entonces, en un lenguaje, o sea, de esta manera, el análisis lógico de una teoría estructurada de esta manera, o más en general, de un conjunto de fórmulas considerado sistema formal o lenguaje formal, es sintácticamente, acordaos, estamos viendo ahora solo la sintaxis, no la semántica ni la pragmática, un cálculo. Para que haya un cálculo, ¿qué tiene que haber? Un lenguaje y un conjunto de reglas deductivas. Para que haya un lenguaje, ¿qué tiene que haber? Un alfabeto y un conjunto de reglas de formación. Esto nos va a salir inmediatamente en el próximo capítulo cuando veamos la lógica proposicional. Pero quedaos claro. Cálculo es lenguaje más reglas deductivas. Lenguaje, alfabeto
más reglas de formación. El metalenguaje en el que el cálculo está constituido y en el cual están demostrados los metateoremas sobre sus propiedades es también un cálculo. Será un cálculo metateórico, que lo daremos semiformalizado, porque utilizaremos también palabras para describirlo, que tendrá también su lenguaje. Y en este sentido, por utilizar la terminología de Tarski, fijaos, lo vamos a llamar L'. El lenguaje de antes era L normal. Este era el lenguaje. Y acordaos, como para analizar el lenguaje como metalenguaje hace falta un lenguaje distinto al lenguaje en el que vamos a analizar L, lo vamos a llamar L', que tendrá también su alfabeto prima y sus reglas de formación prima. Bien. Y ya por último, para cerrar esto, os recuerdo aquí el tema de las definiciones inductivas, porque eso nos va a servir mucho. El método de la definición inductiva mediante el cual se introducen correctamente en el aparato de los sistemas formales propiedades, conceptos, características de las expresiones. Esto nos va a salir sobre todo al hablar de semántica, de sustituir unas fórmulas por otras, constituir fórmulas, etc. ¿Cómo vamos a actuar en una definición inductiva? La estructura de la definición es la siguiente. Hay una propiedad, un comportamiento de un operador, una función, una construcción lógica, lo que sea. Para definirla inductivamente hacemos lo siguiente. Partimos de una base. Se establece que valga, ante todo, para un conjunto de partida o conjunto de base de elementos. O sea, tú dices, esta propiedad va a valer para esta cosa, para esta cosa, para esta cosa. Comienzas con el punto de partida. Después, como avanzando un paso, que se denomina obviamente inductivo, se establece que si la propiedad vale para un nivel arbitrario K, entonces a través de un procedimiento de generación o regla que se explicita en el paso, la propiedad vale también para el nivel sucesivo K más 1. Por ejemplo, supongamos que tú tienes, aunque sea una estupidez, tú tienes una huevera que están todos los huevos puestos uno detrás de otro. Estableces la propiedad. El huevo se puede romper. Entonces, el huevo primero se puede romper. Si hay un huevo después, se puede romper. Si hay otro huevo después, se puede romper. Si hay otro huevo después, se puede romper. Es decir, la propiedad de poder romperse un huevo se va extendiendo a los que vienen después. Repito que el ejemplo es bastante absurdo porque esto es una cosa muy, diríamos, es muy abstracta, pero para que os hagáis una idea. Se establece el punto de partida, la base, en este caso la base sería el primer huevo, y dices que los que vengan detrás se puede romper. Y luego pones una cláusula final. Cierra la demostración diciendo que ya esto no vale para ninguna otra cosa más. Es decir, la propiedad romperse el huevo vale para el primer huevo que tenemos en la huevera y para el huevo que venga después y no vale para nada más. Con lo cual esa propiedad se refiere solo a los huevos que hay en la huevera. Ya digo, el ejemplo es bastante pedestre, pero para que os hagáis un poco una idea. De todos modos, esto lo veréis en el próximo día, veremos inmediatamente todas estas cosas al hablar de la lógica proposicional. Viene luego esta parte que lo podéis leer un poco la definición de verdad sobre Tarski, que esto ahora nos interesa menos, es muy interesante, podéis leerlo, porque aquí Tarski quiere pasar de un planteamiento intuitivo de la verdad a uno que esté un poco más formalizado. Va a salir todo el tema de la satisfacción, la noción de satisfacción de una fórmula, pero esto ahora nos llevaría muy lejos el explicarlo. En cualquier caso, lo que queda muy claro es el tema de la distinción entre lenguaje y metalenguaje. Aparece, por ejemplo, este tema de las antinomias, en el sentido de que si tú analizas la verdad en un lenguaje que la misma verdad esté contenido en ese lenguaje, va a dar problemas. Hacen falta niveles diversos. Por ejemplo, esto aparece muy claro en la antinomia del mentiroso. Si tú dices P es falso y luego tratas de analizar la proposición P es verdadera o la proposición es falsa. Si hemos dicho que P es falso, si tú en ese mismo lenguaje tienes que decir si es verdadero o es falso, ya se ha armado el lío. Si acordaos lo de la antinomia del mentiroso, la explica aquí. Se atribuye a Epiménides que decía todos los cretenses son mentirosos y él es cretense.
Pero entonces, ¿esto es verdad o esto no es verdad? O sea, como veis, en los lenguajes ordinarios se pueden armar muchísimo lío porque en el mismo lenguaje está el concepto semántico ser verdadero o ser falso. Y eso es lo que va a liar las cosas. Por eso esto de Tarski dice: los conceptos semánticos no tienen sencillamente ningún puesto en el lenguaje al cual se refiere, y la lengua que contiene la propia semántica, en la cual valen las leyes lógicas comunes, debe inevitablemente ser inconsistente. O sea, como tú tengas los conceptos semánticos en el mismo lenguaje que estás analizando, o sea, utilices un lenguaje como metalenguaje de sí mismo, van a aparecer los líos. Por eso, para establecer la verdad de un lenguaje, tienes que recurrir a un lenguaje superior. Es un poco algo de esto haremos en nuestros análisis, pero repito, esto no podéis leer esta parte final, que es un poco la muestra de que más o menos habéis comprendido lo que hemos dicho, pero esto ya digo, lo veremos luego con más detalle. Fijaos simplemente porque vayáis viendo algún signo, la A hacia abajo quiere decir para todo, X, P es el predicado que tiene como argumento aquí X. Bien, pero esto ya digo, no lo dejamos de momento y comenzaremos el próximo día, si Dios quiere, con lo referente al cálculo proposicional. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.